Como ya dijo el pastor, estamos de fiesta, así que participaremos todos los días. Se puede, ¿no ve? Vengamos desde este sábado, cada día, diferentes actividades. Por si acaso, el miércoles el seminario de padres no es solo para papás. Algunos pueden pensar que vengan papás hombres o papá y mamá. Es para toda edad, es también para hijos, abuelos, para solteros, viudas, divorciadas, en general para todos, todo público, ¿ya? Entonces, participaremos activamente con nuestra presencia y apoyemos en lo que se pueda, amén. Qué bueno es alabar a Dios como lo hemos hecho, y también ahora vamos a aprender juntos de la palabra. Siempre aprendemos algo nuevo. Amén. Aunque volvamos a leer 5, 10, 20, 40 veces el mismo pasaje, Dios nos enseña y nos muestra algo nuevo cada vez. Amén. Amén. Muy bien. El tema de esta noche titula Las pruebas y sus propósitos. Las pruebas y sus propósitos. A ver, ¿quién en esta vida no ha pasado pruebas, tribulaciones, sufrimientos? Todos, ¿no ve? Seas creyente o no lo seas, todos pasamos por diferentes clases de pruebas, de circunstancias difíciles. Nadie se libra, ¿no? Y vamos a ver un caso de Pablo y Bernabé que está en la Biblia, en Hechos 14. ¿Me acompañan? Buscando Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? Aquí está animando a los hermanos cristianos, Pablo y Bernabé, diciendo, ¿no? Es necesario, miren, es necesario que mediante muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces ellos les animaban, les exhortaban, dice, a los cristianos, ¿no? Los primeros cristianos y a todos los discípulos de esa época. Entonces es lo mismo ahora, ¿no? Cuando se les anima el pastor, los líderes, los hermanos que comparten la palabra, también siempre están animando, exhortando a seguir firmes, dice, perseverando, ¿no? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Qué importante es permanecer, ¿no? Dice el que permanece hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia, la fidelidad es tan importante en todas las áreas de la vida. ¿Saben? Los golpes de la vida producen madurez, fortaleza, fe, esperanza. Y hay un propósito, ¿no? En todo lo que nos sucede, Dios tiene un propósito. Entonces, como decía el título, las pruebas y sus propósitos. En este caso puede haber un montón de propósitos, pero yo solo escogí 3. Puede haber aparte otros propósitos, que los hay, ¿no? Pero vamos a ver 3 propósitos clave de las pruebas. Primer propósito, fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Podemos ir a Romanos 5. Después de Hechos está Romanos, justo 5, versículo 3 y 4. Pablo también está escribiendo. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, las pruebas nos sirven para fortalecer nuestro carácter, para tener más fe, más esperanza. Amén. Amén. Entonces, por eso que
dice que uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe, como decía Pablo, ¿no?, en lo que hemos leído, que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba ¿qué produce? Esperanza. Amén. Amén. En otra versión, quizás esta parte está más claro, este mismo versículo que hemos leído dice, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Amén. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Amén. Otra versión, significa lo mismo, pero quizá un poco aclarando. Afuera, tal vez a los cristianos nos consideran masoquistas, porque de esto hablamos, ¿no ve? Como dice aquí, nos podemos sentir felices, dice, cuando pasamos por sufrimientos, por tribulaciones. Parecería, ¿no?, ser masoquista. ¿Cómo me voy a sentir feliz que me pase algo malo? Que me ocurra una desgracia. ¿Qué le pasa a este?, dirían. No entienden, pues, ellos, los de afuera. Los que ya conocemos al Señor, entonces entendemos lo que significa esto, ¿no? Que aún en ese momento, dice, de sufrimiento, de problemas, de tribulaciones, podemos sentirnos felices, porque eso nos ayuda, como ya dije antes, para tener más madurez y fortaleza, ¿no? Y nos ayuda en nuestro carácter. Amén. Segundo propósito, mostrar nuestra fidelidad a Dios. ¿Ya? El primero era fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Segundo propósito, mostrar nuestra fidelidad a Dios a través de las pruebas, ¿no? Ahora, ser fiel a Dios cuando todo va bien, eso es fácil, ¿no? Si todo es como se dice, color de rosas, uy, lindo, en todo me está saliendo bien, en todo, en la parte espiritual, la económica, en la salud y en mis relaciones. Y durante mucho tiempo no hay ni un problema. Eso debíamos preocuparnos si es así, ¿no? Entonces, cuando todo va bien, es fácil ser fiel a Dios. El problema está cuando hay dificultades, cuando hay problemas, sufrimientos, tribulaciones. Ahí ya no es tan sencillo seguir fiel a Dios, pero podemos, amén. Con la ayuda del Señor se puede. Las pruebas en nuestra vida, hermanos, son una oportunidad para demostrar nuestra fe. Tomemos como oportunidad las pruebas, los problemas, las tribulaciones. No tomemos como algo malo, como una tragedia, una desgracia, sino como una oportunidad, dice, ¿no?, para demostrar nuestra fe, nuestra fortaleza. Vayamos al libro de Primera Pedro, un poquito más allá, primera carta de Pedro, el capítulo 1. Primera Pedro 1, versículos 6 y 7. Dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces dice que podemos alegrarnos aún en medio de las pruebas, en medio de los problemas. Y para que una vez sometida, dice, nuestra fe a prueba, y esa fe dice que es más preciosa que el oro, ¿no?, que es probado en fuego. Y la fe, dice, una vez sometida a prueba, sea hallada en alabanza, en honra para el Señor Jesús. Es por eso, hermanos, los cristianos nos alegramos aún en medio de las pruebas, o deberíamos alegrarnos.
Ahora, en la práctica no siempre sucede así, ¿no? Nuestra primera reacción, ¿cuál es? Pasa un problema, algo serio, ya no estamos bajoneando, pero no, dice la Biblia, en medio de esas pruebas podemos alegrarnos, porque sabemos que Dios nos dará la victoria. Amén. Amén. Entonces, tengamos esa actitud, no podemos actuar lo mismo que la gente de afuera, o lo mismo que cristianos inmaduros, que todavía son como niños, ¿no? Nosotros ya tenemos que madurar si estamos años caminando con el Señor. Cuando viene cualquier prueba, cualquier situación difícil, bueno, levantarnos y aún alegrarnos, aunque parezca irrisorio, ¿no? Y un poco masoquista, pero así dice la Biblia. Y Dios nos da la victoria y podemos salir adelante. Amén. Amén. Porque, ¿saben? Satanás va a buscar ocasión para hacer tambalear nuestra fe. Ya lo hizo con Job, lo hizo con Pedro. Ustedes pueden leer esos pasajes. Y hoy en día lo hace con siervos de Dios, con pastores, con muchos hermanos que aunque estén años sirviendo a Dios y se nota que lo hacen bien, que están firmes, perseverantes, son fieles, pero igual Satanás ataca y los quiere hacer tambalear, pero no va a poder, porque Dios nos da la victoria, Él está con nosotros, amén. Amén. Vamos al tercer propósito de las pruebas. Ya les dije, hay otros más, solo he escogido 3 por esta ocasión y tomando en cuenta el tiempo disponible. Tercer propósito de las pruebas, llevar mucho fruto. Amén. El mismo Señor Jesús, ¿qué dijo sobre esto del fruto? Veamos en Juan 12, 24, Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 24. El Señor Jesús está hablando aquí. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ya? Entonces, por un lado aquí Jesús está hablando de su muerte, que era necesaria su muerte salvadora, para que todos los gentiles, que somos nosotros también parte de ese pueblo, podamos pertenecer al reino de Dios. Era necesaria su muerte. Entonces, hablaba de su muerte, ¿no? Pero también aquí podemos ver una aplicación en cuanto a una semilla, ¿no? De cualquier producto, no solo el trigo. Dice, tiene que morir, porque si no, dice, si no cae en la tierra queda solo. Entonces tiene que morir, o sea, hay que esconderlo, ¿no? Hay que con tierra y hay que regar esa semilla para que dé fruto. Las pruebas dice que también nos ayudan para que llevemos fruto. Y como alguien dijo, las mayores victorias, fíjense, las más grandes victorias y aún bendiciones en la vida se obtiene después de atravesar las dificultades más grandes. No es cuando todo está marchando bien, qué bonito, lindo. También, claro, ahí Dios nos da la victoria, pero dice, las mayores victorias en la vida obtenemos después de atravesar las dificultades más grandes. Amén. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, ¿no? Siendo Dios, siendo puro, santo, inmaculado, Él tuvo que atravesar el martirio del Calvario, esa prueba tremenda, ¿no? Como ser humano, en su humanidad, no como Dios, ahí como hombre, Él sufrió. Tuvo que atravesar ese martirio, esa prueba del Calvario, de la cruz, para resucitar luego con gran victoria. ¿No es cierto? Pablo, el caso de Pablo, también tuvo que sufrir muchas dificultades para llegar a ser el gran apóstol para los gentiles, ¿no? Muchas veces ya
nos hemos referido a la vida de Pablo, un gran siervo de Dios, aparte que era capísimo, nadie como él, ¿no? Alguna vez ya les dije, en el mundo secular, en el colegio, la escuela, en la universidad, ¿qué nos enseñan de los filósofos griegos? De los grandes de la historia, ¿no? Aristóteles, Sócrates, Platón, Eurípides y demás, Pitágoras, han sido tremendos hombres inteligentes, pero eso nomás nos enseñan. ¿Y por qué no tocan? Yo siempre me he cuestionado, ¿por qué no tocan a Pablo? Yo hablaba cuando era docente en la universidad, yo les decía, a ver, a los estudiantes, ¿qué filósofos conocen? De los más grandes. Y ellos ya sabían desde el colegio, Sócrates, Platón, Aristóteles, y sabían de Pablo, y ahí yo ya les enseñaba, ¿no? Les decía, lean la Biblia por eso. Pablo, aparte de ser un teólogo tremendo, que sabía la ley de tapa a tapa, ¿no? Conocía bien, un teólogo como no hay ahora, aunque estudien en institutos, licenciatura, doctorado en teología. Pablo era capísimo, hermano, pero no solo en la parte teológica, espiritual, sino en la parte intelectual. Esto es lo que yo les digo, como el mundo intencionalmente, ¿no? Afuera, esa parte no enseñan, no les conviene. O si no dicen, no me metan la religión, no me metan la Biblia aquí, estamos hablando de la parte académica. Pero Pablo era también un brillante académico, les dejaba chiquitos a Sócrates, Platón, les dejaba chiquitos, hermano, y no estoy exagerando. Porque su maestro, ¿quién era? Dice, Gamaliel, otro capísimo filósofo tremendo de los intelectuales más grandes de la época. Y Pablo resultó mejor que su maestro y mejor que todos esos filósofos de la antigüedad, de Grecia y de Roma y demás. Académicamente, si quieren hablar solo la parte intelectual académica en muchos círculos, ¿no? Y aparte también sobresalía en la parte teológica, espiritual, mucha cosa. Este Pablo era mucha cosa, ¿no? Pero lo más importante, que llegó a ser un gran apóstol de Jesucristo, un siervo de Dios, ¿no? Otro caso, Jacob también tuvo que sufrir bastante, hermanos, en su vida para llegar a ser uno de los grandes patriarcas de Israel. Ya saben ustedes la vida de Jacob. José, ¿no? Otro caso típico, también tuvo que sufrir el desprecio de sus propios hermanos de sangre, que lo querían matar y luego lo han vendido como esclavo. Tuvo que sufrir todo eso. De paso, fue a parar a la cárcel por un delito que no cometió. Qué triste, ¿no? La peor injusticia que puede haber. Hay casos hoy en día de hombres que están 10, 15, 20 años presos y luego reabren las investigaciones y descubren que había sido totalmente inocente. Claro, ya han dañado su honorabilidad, ya le han manchado. Aunque le restituyan, aunque le den millones de dólares, años preso injustamente, eso sí que es un sufrimiento tremendo, ¿no? Porque el que merece que esté nomás 20, 50 años hasta que se muera, el que merece, que ha cometido delitos. Pero uno que no merece, que no ha hecho nada, y hay muchos casos hoy en día en el mundo entero, ¿no? Y un caso de esa época era José, hombre íntegro, un ejemplo para los hombres especialmente, más que para las mujeres, para nosotros, que somos débiles, ¿no? En esa parte sexual. La mujer es siempre más fuerte. José, ahí se le ha ofrecido
la esposa de Potifar, que dice que era bella, hermosa, linda mujer, pero no cedió. Él podía ceder ahí como hombre, y si se le está ofreciendo de paso, pero íntegro de servir a su Dios. Y por hacer algo bueno, más bien, lo meten preso por mentirosa. La mujer también, ¿no ve? Que miente, que él le quería mancillar. Entonces, lo metieron preso. Y él tuvo que sufrir esas pruebas. Pero no fue en vano, porque llegó a ser luego gobernador de Egipto. En otro país, a ver, que a un boliviano le nombren gobernador de una ciudad de Chile, de Perú. Era el segundo, después del emperador, del faraón, el segundo de todo Egipto, de una nación grande, poderosa. Esa vez era un imperio tremendo, ahora ya no. Y era el segundo, el gobernador, por su fidelidad, integridad, ¿no? Fue fiel a Dios. Y en general, hermanos, podemos hablar de hombres, mujeres, muchos siervos de Dios, pastores, que han alcanzado un testimonio grande delante de Dios y de los hombres, ¿no? Y ellos tuvieron y todavía tienen que soportar sufrimientos, enfermedades, limitaciones, aún traiciones y demás. Tienen que soportar todo eso, ¿no? Lo que algunos le llaman un bautismo de dolor, pero por causa de Cristo. Y también van a recibir su recompensa, amén. No es en vano, aquí y en el cielo hay recompensa. Entonces la pregunta para terminar sería para nosotros: ¿hasta dónde estamos dispuestos a soportar las pruebas por causa de Dios? Amén. Es para que cada uno se responda a sí mismo, ¿no? Esta pregunta: ¿hasta dónde, hermano, hermana, estás dispuesto a soportar las pruebas por causa de Dios? Como hemos visto, es el caso de estos siervos del Señor que nos han dado ejemplo, ¿no? Entonces, igual, con la ayuda de Dios podemos hacerlo. El último versículo leeremos ahí también, Juan, un poquito más allá, Juan 16, 33. Palabras de aliento de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, 33. Dice así: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. O sea, todo esto, dice Jesús, nos ha hablado, nos ha enseñado, todo lo que está aquí en la Biblia, las parábolas, sus enseñanzas, sus milagros, todo eso, dice, Él nos ha enseñado, nos ha hablado para que tengamos paz en Él, que solo Jesús da la verdadera paz. Ya sabemos, no es las riquezas, no son las mujeres, no son los placeres, no son viajes en cruceros. Hay cosas buenas, todo eso, no vamos a negar. Hacer un viaje es algo lindo, a un lado a otro, conocer otros lugares, pero eso no te va a traer paz, ¿no? Ni las fiestas del mundo, ni nada de eso. Solo Jesús te da verdadera paz. Amén. Y aún en medio de la tormenta, dice. Amén. Porque el mundo te da una paz superficial y pasajera. Mientras todo está bien, ahí estás tranquilo, tienes relativa paz. Vienen los problemas, se te acabó el sosiego, la paz. Pero en Cristo, si estás bien, hay paz. Amén. Si hay pruebas, hay paz también. Amén. Si hay sufrimientos, igual hay paz. Jesús nos da su paz. Y por eso dice, para que en mí tengáis paz. Y miren qué nos ofrece, qué nos promete el Señor. En el mundo tendréis aflicción. No nos dice solo que vamos a tener bendiciones, obviamente también nos bendice. Hay momentos alegres, felices, para disfrutar con la familia, con los hermanos en la fe.
hay lindos momentos, hay muchas cosas buenas que nos da Dios, pero también que nos ofrece aflicción. ¿Qué tal? Nos ofrece pruebas. Pero, dice, no se queden ahí, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Amén. Tomemos esa parte, hermanos, ¿no? En el nombre de Jesús podemos vencer al mundo. Amén. Amén. Entonces, gracias a la victoria del Señor Jesús, nosotros también somos victoriosos. Amén. 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 Bueno, hermanos, esperemos que Dios nos ayude, pongamos en práctica todo lo que se aprende, siempre es para poner en práctica, apenas saliendo de aquí, que no entre por un oído y que salga por el otro, ¿no? Por eso es importante incluso anotarse, la mente es frágil, nuestra memoria de todos, no crean que solo de los ancianos, claro, es más frágil de los viejitos, pero aún de los jóvenes que están más lúcidos en lo mejor de su edad, la mente es engañosa, frágil, hermano. Hay cosas que a los 3, 4 días, si te pregunto esto mismo, no me vas a responder ni el versículo, qué versículo hemos leído, a ver qué lección era. Así de frágil es nuestra memoria, por eso es bueno poner atención y anotarse, hermanos. Qué importante, escribir, anotarse. Amén. Pongámonos de pie todos y vamos a orar para terminar esta reunión. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por estar aquí en tu casa, para alabarte, para bendecir tu nombre, para compartir entre hermanos de la fe y también, Señor, para aprender más de tu santa palabra. Ayúdanos a entender, a captar, Señor, que esto quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y lo pongamos luego por obra, por práctica. Bendice, Señor, a los hermanos que están aquí, a los que están viendo también por redes sociales. Ayúdanos a ser fieles a pesar de las pruebas, tribulaciones, que seamos fieles hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.